empezar, vamos a leer en una variable n, y esa variable n va a ser el tamaño de un vector, ¿ya? Así que vamos a crear un vector b que tendrá de tamaño n, o sea que va a almacenar n elementos, ¿ok? Ahora vamos a leerlos. Así que b en la posición i, listo. Ya lo tenemos. Ahora, am, para realizar una búsqueda binaria sobre un vector, un arreglo, tiene que estar ordenado ascendentemente o descendentemente. Así que si digamos, estamos suponiendo que vamos a llenar un vector con elementos que no están garantizados, que están ya ordenados, entonces, ahorita solo también para que se pueda ver, vamos a usar el sort, o sea, el método de ordenamiento que viene en Java, ¿ok? Así que hay que escribir arrays.sort, ¿ok? Y de parámetro tenemos que mandar el vector, ¿ya? A ver, lo voy a comentar para ordenar un arreglo. Ya. Ahora, ¿qué más? Lo vamos a mostrar ya, para que vean que funciona. Siso. Ya. Aquí le quitamos esto para que todo se imprima en la misma línea. Vamos a imprimir lo que hay en el vector, en la posición y ya está. A ver, vamos a hacerlo correr. Ya, digamos que son 6 elementos. Y yo qué sé, digamos, un 43, un menos 421, bueno, un 0, un 342, un 1000 y un 1. Lo bueno de Java es que podemos meter elementos, o sea, una cierta, bueno, si especificamos primero cuántos elementos vamos a leer, en este caso 6, no es como Python que tenemos que sí o sí leerlo en distintas líneas o en la misma línea y usar, ¿no? Map, split y esas cosas, ¿no? Aquí sin querer lo leí bien desordenado, pero de todas formas ha reconocido los 6 elementos, ¿ya? Ya, y todo esto se introdujo al vector B. Aquí lo he ordenado y lo mostré ya todo ordenadito, ¿ok? Ya. Eso solo para que solo también para que vean cómo se llama al sort que viene en Java. Ya. Ahora aquí, vamos a hacer una búsqueda binaria simple. El algoritmo, ¿ya? A ver. Am, ya con este ejemplo. mm, lo voy a recortar. Cachito, ya está. A ver. em, mm, a ver. Bueno, la búsqueda binaria es no, para ver si existe. Digamos, algún elemento X. Algún elemento X. Y bueno, ya sea, no sé, en un vector o en otra estructura o en una función. Bueno, lo último lo vamos a ver más a detalle, más cachito, ¿ya? Pero a ver, lo más básico, digamos, si queremos ver si existe un elemento X en un arreglo, en un vector. Y a ver, como ejemplo, a ver, vamos a poner esto, a ver. Ejemplo. Ya. Bueno, ahorita, a ver, este es un arreglo de tamaño, a ver, 3 4 5 6 ya. Es un arreglo de tamaño 6, ¿no? Y bueno, como los arreglos, los vectores, empiezan desde index 0, o sea, desde la posición 0, hasta la posición n-1, o sea, el tamaño -1. Un cacho, lo voy a poner esto más grande. Un vector de tamaño 6. Ya. Ahora, respecto a las posiciones, ya. Empieza desde el 0, ¿no? El primer elemento está en la posición 0. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bueno,
ahorita, si queremos ver si algún elemento, no sé, un, cualquier valor existe en este arreglo, pues como es chiquito, fácilmente, digamos, podríamos hacer fuerza bruta e iterar nomás. O sea, por ejemplo, podríamos crearnos una variable que actúe como switch, o sea, como que si iteras y comparas, se prende, y si está prendido significa que sí existe, caso contrario no. O sea, a ver, cuando digamos es un arreglo, yo qué sé, a ver, de, no sé, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Si yo quisiera hacer lo mismo, o sea, con fuerza bruta, ¿no? Solo iterar desde la posición 0 hasta la posición n-1 y preguntar. Aquí la cosa es como que, ¿cuántas iteraciones va a ser? A ver, solo voy a poner las posiciones. 3, 4. Y eso sería hasta, bueno, 3, 4, 5, 6, 9, ya. Si pongo esto aquí, ya. A ver, ahora sí, a ver. Con fuerza bruta, tanto para, digamos, el inciso A, que sería este, y para el inciso B, tendríamos que iterar la cantidad de veces que sería igual al tamaño, ¿no ve? O sea, si tuviera que iterar solo para ver si existe en un arreglo de tamaño 6, allá, habrán 6 iteraciones. Y si es un arreglo de tamaño 10 a la 6, entonces con fuerza bruta tendríamos que iterar 10 a la 6 veces, ¿no ve? Y preguntando uno a uno, uno a uno, ¿ok? Así que con fuerza bruta la complejidad sería más ODN, pues, ¿no ve? Es solo recorrer, ¿no? Pero ¿qué pasa si digamos, no sé, ya, es un arreglo, pero vas a tener que hacer Q veces, o bueno, Q veces preguntar si existe algún elemento X. Así que si para cada elemento hay que recorrer n veces, poco a poco se va a hacer más lento el programa. Así que nos podría dar un posible tele, o sea, nos puede dar tele. Bueno, ya saben, ¿no? Si, digamos, hay hartas consultas, o bueno, o hay múltiples casos de prueba, ¿no? Y en cada caso el tamaño del vector es muy grande y hasta hacer de cada uno se va a perder el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer para cualquier tamaño de un vector hallar, o bueno, verificar si existe un elemento X? ¿Cómo hacer eso de forma óptima? Entonces, eh, con, con búsqueda binaria, ¿ya? Bueno, ahorita como spoiler, en vez de la complejidad O de n, si lo hacemos así a lo bruto, o sea, con fuerza bruta, con búsqueda binaria, la complejidad sería O de logaritmo de un n del tamaño en base 2, ¿ok? Ahorita voy a explicar por qué en base 2, ¿ya? Pero lo segundo es 1000 veces mejor que la otra opción, ¿ok? Entonces, con esa idea ya, ¿qué podríamos hacer? Bueno, am, ya, ahorita hemos creado, bueno, hemos leído el tamaño para un vector, hemos leído elemento por elemento, y por si acaso hemos visto que podemos usar el sort, bueno, definido en Java, y un rato lo hemos mostrado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber si existe, digamos, un número X en el arreglo? A ver, lo voy a leer aquí. Ahora, yo quisiera saber. Ya, búsqueda binaria consiste en, digamos, tener dos variables
que actúen como punteros, ¿ya? Ahora, voy a copiar este ejemplo. Selección de lazo. Y ¿dónde estamos? Aquí. Aquí lo voy a poner. Ya. Bueno, y a ver, con este ejemplo chiquito. Yo quisiera saber si existe, a ver, existirá, a ver, no sé, digamos un 44. O sea, X valdría 44. A simple vista, no hay 9. O sea, no existe. Ahora, hacemos la misma pregunta, digamos, con el 342. O sea, X valdría 342. Sí existe, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo implementaríamos la búsqueda binaria? Ya. A ver, para descartar valores y encontrar o apuntar a la posición del posible elemento del vector que sea igual a X, vamos a tener que tener dos variables, como les dije. A ver, lo voy a poner ya. Digamos una variable que se va a llamar L y otra que se va a llamar R. ¿Ok? Y ahora, depende a cómo lo implementemos, vamos a darles un valor inicial. Por ejemplo, a ver, a L le podríamos dar el valor inicial de 0, haciendo alusión a la primera posición del arreglo. ¿Ok? Aquí lo voy a poner aquí más detallado. El vector es de tamaño 6 con posiciones de 0 a n-1, que es 5, ¿no? Ya. L tendría el valor inicial de 0 haciendo alusión aquí al primer elemento. R, bueno, vamos a implementar es que como les dije, hay muchas maneras de implementar esto. Ya, R, que valga exactamente el tamaño del vector, no el último elemento. O sea que R va a valer n, o sea, R va a valer 6. ¿Ok? Y L va a valer 0. Ya. ¿Por qué lo he hecho así? Porque, em, bueno, la posible respuesta va a estar entre, o sea, podría ser menor o igual a donde está apuntando L, pero sí o sí va a ser menor estricto a donde apunta R. Así que si digamos inicialmente creamos las variables con estos valores, como o sea, como la posición n, o sea, la posición 6 no existe, ¿no ve? Solo es hasta n-1. Entonces, esto sería como bueno, sería una invariante, ¿ya? Que nos va a ayudar a, bueno, a calcular todo. Y la respuesta, la posible respuesta, donde estaría el valor X, siempre estaría en L, ¿ya? Así que esto siempre es una invariante. ¿Ok? Ya. Y entonces, inicialmente L va a valer 0. R va a valer N. No va a valer N-1, ¿ya? Ahora, yo quiero saber si el 342 existe. Ya. Ahora, teniendo estos dos punteros, vamos a empezar a descartar valores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver, primero vamos a codearlo, esta partecita. Vamos a crear una variable L que va a tener el valor inicial de 0, porque el primer posible valor podría ser el elemento en la posición 0, por eso ese 0, ¿ok? En R, ya. Si el último posible valor es n-1, y si le sumamos una unidad sería n, ¿no ve? Así que, como lo que hemos visto aquí ya, la invariante. Y la respuesta, o sea, x podría estar, bueno,
en ese rango, ¿no? Ya. Ahora ya tengo esto. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a hacer un while donde, a ver, bueno, como vamos a tener que dividirnos a cada rato para descartar valores, vamos a preguntar mientras r menos L sea mayor que 1. Ya, para explicar esto, vamos a simularlo. ¿Ya? Ya. Yo quisiera saber si x vale 342, ¿ya? Entonces, vamos a preguntarnos aquí, a ver, ¿cuánto vale r? 6. ¿Cuánto vale 0? Bueno, ¿cuánto vale L? 0. 6 menos 0 es mayor que 1, sí, ¿no ve? Ya, entonces aquí vamos ya, a ver, aquí está L, aquí está R, ¿no ve? Ya, ya, un cacho. Voy a copiar esto para no borrarlo. Eh, Esto lo voy a recortar. No, no lo recorté bien. Ya, esto copio y lo pego aquí. Ya está. Ahora, aquí. Ya hemos visto. L estará aquí. R estará aquí afuera, ¿no? Va a valer 6. Va a ser la invariante. Ya. Ahora yo quiero, de todo esto, ¿cuál es la mitad entre 0 y 6? Para calcularlo, vamos a tener que crearnos, digamos, una variable que se llame mitad, ¿ya? Y aquí se va a almacenar cuál es, digamos, la mitad entre el rango de 0 a 6. Así que esto sería L más R. Ya, 0 más 6, 6. Ahora, para saber, digamos, la mitad de ese rango, habría que dividirlo entre 2, ¿ya? Y en este caso, a ver, mitad, a ver, 0 más 6, 6, 6 dividido entre 2, 3, ya. Ahorita, mitad está aquí, en la posición 3, ¿ya? Mitad. Y X, yo quiero preguntar desde 342, así que aquí lo voy a poner, ya, 342, ya está, ya. Ahorita, mitad vale 3, entonces B, si digamos, o sea, apuntamos con el valor de mitad, vamos a apuntar a este valor que es el 43, ¿no ve? Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, si, a ver, sí que, si, digamos, el valor del vector b en la posición mitad es menor o igual que este x. O sea, estamos preguntando si, ¿qué? A ver, si 43 es menor o igual que 342. ¿No ve? Ya. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple, ¿no ve? Se cumple. Y entonces, a ver, como hasta esta partecita, o sea, ¿qué nos da a entender que hasta aquí, a- hacia la izquierda, todos los valores son menores o iguales a este x? ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque es como que si sabemos que hasta aquí los valores son menores iguales a este x, ¿para qué preguntar por los de más atrás, no ve? Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Para descartar y no preguntar en vano, podríamos dar, bueno, a este valor L que apunta a 0, darle otro valor para que apunte a otra posición, ¿ok? Entonces, podríamos hacer que L ahora apunte donde apuntaba mitad, ¿ok?
O sea que aquí el L valdría 3. Eso podríamos hacer, ¿no? Si se cumple esta condición. L vale mitad. Ya. ¿Y qué hubiera pasado si, digamos, no se cumplía esta condición? Significaba que donde hasta la mitad del rango entre L y R, entonces significa que tendríamos que cortar lo de R, ¿no ve? Pero como aquí no pasó, no se nota, ¿ya? Ahora, vamos a repetir todo este proceso otra vez, ¿ok? Vamos a recortarlo. Ya, este era uno. Ay, otra vez hay bulla. Bueno, ni modo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Ahora vamos a repetir todo este proceso. A ver, mitad. ¿Cuál sería la nueva mitad entre L y R? Ya que el valor de L ha cambiado, ¿no ve? A ver, el valor de L ya es 43, ¿no ve? En un rato lo voy a poner aquí. 43, ya. Ya saben, de mitad es L más R dividido entre 2. Y eso sería, a ver, ¿cuánto vale L? Ah, lo siento, no vale 43. Vale, lo siento, la posición. No el valor a donde apuntaba. Lo siento. Esto vale 3. Este 3, ¿ya? Ya. Eh, Esto sería 3 más R sigue valiendo 6, ¿no ven? Ya. Dividido entre 2. Ya, eso sería, a ver, 6 más 3, 9. 9 dividido entre 2 parte entera, 4, ¿no veo? La mitad valdría 4. O sea, entre estos, la mitad sería este. Mitad. ¿Ok? Ahora, aquí, volvemos a preguntar, ¿no? A ver. Sí, sí. El valor del vector B bueno, donde está apuntando mitad, es menor o igual que X. Y esto es equivalente a ¿cuánto vale X? 3,42. Y el valor de donde está ahorita mitad es 342, ¿no? Entonces, 342 es menor o igual que 342, sí, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, este L, que ya no va a apuntar, bueno, ya no estará en la posición 3, va a estar en donde estaba la mitad, ¿no? Entonces, aquí estaría R, o diré L, L. Entonces, aquí continuamos. L mitad, o sea, L tendrá 4. Listo. Y va a ver. Y como ven, si esto se cumple, sí, sí, significa que los demás atrás también cumplen, ¿no? Ya. A ver, continuando con esto, a ver. Ahora, L vale 4, así que tenemos que volver a preguntar, ¿no? Por la mitad. A ver. ¿Dónde está esto? Y aquí está. Ya. Mitad sería L más R dividido entre 2, ¿no ve? Ya. Aquí. ¿Cuánto vale L? 4. ¿Cuánto vale R? 6. Dividido entre 2, ya. 6 más 4, 10. 10 dividido entre 2 es 5. ¿No ve? 5. Ahora, el valor de mitad es 5. ¿No ve? Ya. Ahora, aquí, vamos a preguntar. Si mitad. ¿Dónde está esto? Aquí está. Si el valor el vector en la posición mitad es menor o igual que X. Y este valor en la posición 5 es 1000. ¿No ve? 1000. Y X es 342. ¿Se cumple? No se cumple. Entonces,
L, como en los otros casos, ya no iría donde estaba actualmente mitad, que era aquí, ¿no ve? Que valía 5. Entonces, si L no, no cumple, bueno, si no se cumple esta condición, entonces L no tendría que cambiar de valor. El que tendría que, digamos, recorrer sería R, ¿no ve? Entonces, en este caso, R valdría lo de mitad. O sea, R valdría, ¿cómo sería esto? 5. ¿Ok? Y ahora, a ver, según esta condición, a ver, mientras R menos L sea mayor que 1. Ya a ver, actualmente R vale 5. L vale 4. ¿No ve? Porque L nunca se cambia, o sea, nunca, o sea, en esta iteración no cambió de valor, así que sigue valiendo 4. Ahora, 5 menos 4 es mayor que 1. No. Entonces, hay que acabar este while. O sea, estoy simulando cada iteración, ¿ok? Entonces, aquí ya se rompe el while. Y la posible respuesta está donde está L apuntando. Ahora, tendríamos que preguntar afuera. Bueno, el vector, ¿no? En la posición L es igual que X, o sea, 342. ¿Es igual que 342? Sí. Entonces existe ese elemento. Y digamos que si no existiera, poco a poco L y R se van a acercar más y más. Y cuando acabe el while, va a haber esta pregunta clave. Porque es como que si en esta pregunta, eh, bueno, si esa pregunta no se cumple, entonces no existe, ¿ok? Pero en este caso sí existe el valor X, ¿ya? Ahora, si implementamos esto, a ver, aquí lo voy a comentar. Ya saben, X estará en este intervalo, estaría entre el vector y, bueno, B en la posición L, o sea, inicialmente, bueno, ya saben, o sea, X podría valer entre esto, pero nunca donde está R. Es que esa parte tiene un término más específico. Aquí sí un cacho me estoy... ¿cómo puedo decir esta parte? Allá. Allá. O sea, en L podría estar la posible respuesta. ¿Ok? Por eso es de que es menor o igual, ¿ya? ¿Ok? Por eso. Y R es una invariante. ¿Ya? Porque, ya saben, tal vez la respuesta está en B en la posición 0. Por eso es de que le dice valor de 0. Pero nunca estaría en n. Porque si el vector es de tamaño n, solo tiene de 0 a n-1 posiciones. Así que la posición n como tal no existe. Por eso es de que es una invariante. Porque ahorita siempre estará en un lugar, en una posición, en un estado, donde nunca vamos a pasar. ¿Ok? Solo existe digamos, como tener el rango inicial. ¿Ya? Eh, ya, ahora aquí. Eh, ya. Mientras R menos L sea mayor que 1. Ya, yo quiero la mitad de esto. Voy a crear una variable que se llame mitad. Aquí le vamos a dar L más R dividido entre 2. ¿Ok? Y si digamos la suma de esto, digamos, es un valor impar, cuando se divide entre 2, vamos a obtener, digamos, la parte entera de esa división. ¿Ya? Ahora, aquí como lo que hemos visto, si el vector en la posición mitad es menor o igual que X, entonces L se va a recorrer, ¿no? Más a la derecha, mitad. Caso contrario, R.
¿Ok? Listo. Y poco a poco se van a acercar hasta tal punto en el que esta condición ya no se cumpla. Así que cuando acabe el while, vamos a preguntar aquí si, gracias a esto, podemos suponer que la posible respuesta estará en la posición L. Entonces sí, esto, o sea, el vector en la posición L es igual a X, vamos a, digamos, imprimir. Existe. Caso contrario, no existe. ¿Ok? A ver. Mejor esto, en la posición L. Está la posible respuesta. R es una invariante. ¿Existe? No existe. Lo voy a alejar un poquito. Ya a ver, vamos a hacer la prueba con este ejemplito ya. Digamos, son 6 elementos. Ya. Ahora yo quiero ver si existe el 342. Existe. Ya. Voy a poner un salto de línea porque no se nota bien cuando estoy leyendo X. ¿Ok? Aquí. A ver aquí. Copio esto. No, ay, ya, 6. Ya. Yo quisiera saber si existe, no sé, un 2. No existe. Ya, ¿ven? Funciona. Porque ya les dije, la posible respuesta está en la posición L. Ahora, para que vean que realmente funciona, a ver, vamos a poner aquí, existe y está en la posición L, ¿ok? O sea, eso nos garantiza que puede que exista o puede que no, pero en L sí, sí o sí. A ver, voy a repetir esto. Ay, 6. No sé, a ver, el 342, ya, existe y está en la posición 4. Y entonces, como es index 0, o sea, como empieza desde 0, desde la posición 0, ya, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? En la posición 4. Ya. Ahora, si digamos, ahora yo quiero preguntar respecto al último elemento, el 1000. Existe y está en la posición 5. ¿Funciona? ¿No? Entonces, a ver, con el primer elemento, hay que ver todos los casos posibles, ¿no? ¿Qué pasa si es uno del medio, el último, el primero? Ya. Ahora, yo quiero ver si existe el menos 421. Y existe y está en la posición 0. ¿Ven? Ahora, a ver, un último caso. A ver, uno muy grande. Bueno, no existe. ¿Ok? Esa es una búsqueda binaria simple. ¿Ya? Solo que, bueno, como les dije, hay muchas maneras de implementar esto. Por ejemplo, hay personas en las que le dan a L y a R, o sea, a los punteritos, otros valores iniciales. Por ejemplo, yo le di este para que siempre la posible solución esté en L. Otros tal vez digamos dan a L0 y a Rn-1 y este if adentro tendría que modificarse un poco, ya que tal vez tú quieres buscar otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, un rato. Esto lo voy a recortar ya, de manera de ejemplo. Si alguien tiene una duda, puede ponerlo hasta mientras en el chat. Y caso contrario, pueden poner o sea, que esté todo claro, por favor. Es que para poner como ejemplito esto en el documento. Em, a ver, esto. A ver, ya. 6. A ver, vamos a ver. 32, 323, no sé. Em, me falta un elemento más. Ay, esto voy a copiar nomás ya.
6. Ya, ahora yo quiero saber si, a ver, el 43 existe y ya está en la posición 2. Eso también como ejemplito. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si... Ahorita hemos visto elementos sin repetir. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, yo quiero leer un arreglo, yo qué sé, a ver, digamos con 5 elementos y digamos 2, 2, 2, 4 y 10. Y yo quiero saber si existe el valor 2, ¿ya? Ahorita a simple vista hay 3 elementos que tienen el valor 2, pero ¿qué posición nos va a mostrar? Existe y está en la posición 2. Entonces, 0, bueno, posición 0, posición 1, posición 2. Allá, entonces, va a apuntar de, bueno, si existen muchos valores X, al último, antes de el siguiente que le gana. O sea, este antes del 4, ¿ok? A ver, veremos otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, ya son 6? Y yo qué sé, a ver, 2, 4, 4, 4, 4 y 4. Ya. Ahora yo quiero saber si existe el valor 4. Existe y está en la posición 5. Ah, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Si son muchos, siempre va a apuntar al último de ese. Bueno, como ven, aquí también. Lo voy a recortar. A ver. Copiar. Pegar. Ya. Entonces, por la forma en la que hemos implementado la búsqueda binaria, si digamos hay más de un elemento X, siempre va a devolver en L el último de ese, ¿ya? A ver, un ejemplo más. Digamos que van a ser 7 elementos, ¿ya? Y yo quiero, digamos, 1, 3, 3, 3, 3, 3 y, no sé, 10. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Y yo quiero ver si existe el valor 3. Existe y está en la posición 5. ¿Cuál? Allá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Al último. ¿Ven? O sea, esta búsqueda binaria está implementada de tal forma que si existe más de una vez, siempre mostrará el último antes del siguiente, que es mayor estricto. ¿Ok? Ya. A ver. Para volver a ver. Ya. Para la búsqueda binaria, para ver si existe algún elemento X. Ya. Leemos SX para preguntar. Ya saben, hemos creado un L y un R. L con el valor 0, por si es que ven la posición 0, es el posible X. Y R tiene el valor de N y no N-1. ¿Por qué? R será la invariante. ¿Ok? Ya. Y ya. Hemos visto que poco a poco va a descartar elementos. Y esto, o sea, ¿cuántas veces va a iterar el while? Esa es la pregunta. Porque hemos dicho que si lo hacemos con fuerza bruta, si digamos hacemos con fuerza bruta sobre un vector de tamaño 6, allá, vamos a iterar 6 veces. Si es un vector de tamaño 10 a la 6, vamos a iterar 10 a las 6 veces. ¿Okay? Pero ahora, ¿cuántas veces vamos a iterar? O sea, ¿cuántas veces se va a repetir el ciclo while con el algoritmo de la búsqueda binaria? A ver, haremos la prueba. A ver, solo con la calculadora, porque hemos dicho que la complejidad siempre será logaritmo de n en base 2, a comparación de n que es lineal, ¿no? A ver. Lo haremos con la calculadora de Python, ¿ok? Vamos a importar mat.log de, ya, si digamos el tamaño es 6, ya, en base 2. En total, más o menos,
vamos a, bueno, el while va a iterar aproximadamente 3 veces, ¿ok? Ahora, si digamos es 10 a la 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en vez de iterar 10 a las 6 veces, solo va a iterar 19 veces o 20, ¿ok? Eso sería, a ver, hasta esta parte quedó claro, porque digamos, esta partecita de ver cómo funciona sobre un vector para ver si algún elemento existe, es la partecita más simple, pero digamos que de aquí parte todo, ¿ok? ¿Todo claro? ¿Dónde está? Aquí está. Ya, ok. Ya, entonces, eso era como para ejemplo. O sea, lo voy a marcar bonito. Tun, 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 ya. Ahora, si digamos, uno piensa que la búsqueda binaria solo es para encontrar en un vector cierto elemento, no, porque hay más maneras. Hay ejercicios en los que de alguna forma tenemos que ver, digamos, una función. Y esa función, de alguna forma, usarla para hacer búsqueda binaria. ¿Y por qué? ¿Dónde está? A ver. Ya, aquí. Eso está ordenado ascendentemente. Cumple, ¿no ve? Se puede hacer búsqueda binaria. Si está descendentemente, también, porque de todas formas está ordenado, pero ya sería, digamos, validar bien esta preguntita, ¿no? En el if. Ya, entonces, con una función podríamos hacer algo similar. ¿Ya? Vamos a hacer un problema. eh, en cachito, ¿cómo se llamaba? Ah, ya, ya recuerdo cómo se llamaba. Ya, ya, Tuncuña. Ya. Antes que nada, como esta, digamos, ya es otra sección, a ver, vamos a ponerlo, a ver. Búsqueda binaria sobre una función. Ya, ahorita solo vamos a hacer sobre funciones simples, ya, o sea, digamos funciones matemáticas. O sea, no sé, la fórmula de la sumatoria, o no sé, de la raíz cuadrada. O sea, esas, porque, digamos, pueden haber problemas donde ya tengas que hacer sobre funciones que tú vas a tener que también implementar, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase a más detalle, ¿ya? Pero, por ejemplo, hasta esta partecita de, digamos, que solo va a mostrar el último, si se modifica, en vez de el último podemos, bueno, L podría tener el valor del primero, ¿ok? Y tal vez hasta lo puedes, bueno, se puede modificar para que en vez de, digamos, mostrar si existe el elemento igual a X, devuelva sí o sí el mayor estricto. Así que lo que vamos a ver la siguiente clase va a ser lo que viene siendo un cacho. Esto voy a recortar. Lo voy a... Ahí. Mm, mi mouse está un poco mal. Ahí. Mm, ya. Ah, ya, a ver. A ver. Modificaciones en una binary search. O sea, en una búsqueda binaria vendrían siendo lo que es el lower bounds y el upper bound. Y eso lo vamos a ver más a detalle porque, o sea, ejercicios así, o sea, que se tengan que modificar a la búsqueda binaria, eh, digamos, con una solución respecto a lower bound o upper bound, no hay tanto en el patito. Así que, a ver, voy a buscar a detalle, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más, o sea, mejor en la siguiente clase.
O sea, como que del básico del que hemos hecho, tenemos que modificar unas cositas para que devuelva el lower bound o el upper bound, ¿ya? Entonces, continuando, ya entonces, ya. ¿Cómo hacemos una búsqueda binaria sobre una función? Ya, y sobre funciones básicas, ¿ok? Em, tenemos que de alguna forma representar, y eso varía siempre, de ejercicio en ejercicio, y de ahí tenemos que ver para ese ejercicio cómo podemos representarlo. A ver, en este lo voy a escribir, ¿ya? Aquí es el problema 1026 y se llama Tuncuña. ¿Ok? No, no hay otro color, ya. Ya. ¿Qué nos dice? Ya. A ver. Bob ve a su hermano menor Jack jugando Tuncuña, le está ofreciendo la oportunidad de que se juego. Ya. Ya. En... Ok. 2, 3. 2 ahí. Al tercer cuadrado. 1, 2. Ah, ya. Bueno, según el cuentito de esto, lo pueden ver más a detalle, por eso he puesto el nombre y su ID. Ya. Supuestamente ahí van a ser como casillas. Ahí, mi mouse. O sea, van a ver hartas casillas, ¿ya? Y cacho, las voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Y son más, ¿ok? Lo voy a poner como puntos suspensivos. Ya. A ver. Aquí nos dice si podemos llegar a tal casilla, ¿ok? O sea, ya. Según el cuentito, quieren saber si podemos llegar a la enésima casilla, ¿ok? Pero la cosa es de que cómo se mueve la personita, ¿ya? Por ejemplo, según el cuentito, primero se va a mover de esta manera. Primero, se va a mover, digamos, una vez. O sea, va a recorrer una vez. Listo. Luego va a recorrer de donde está actualmente dos veces. Así que es como que si enumeramos ya. Uno, dos. Ahora, si se vuelve a mover sí o sí, ya tendría que ser tres veces. Uno, dos, tres. O sea, como que antes de volver a moverse, se detiene en estas casillas, pues. ¿No ven? Antes de avanzar, antes de avanzar, antes de avanzar, ¿no ven? Porque en los que no son marcados significa que aún no se detuvo. ¿Ok? Ahora a ver, continuando ya. Aquí vuelve a avanzar. 1, 2, 3, 4. Aquí se vuelve a detener. Entonces, las posibles casillas en las que se puede parar son, a ver, 1, 2, 3, bueno, la cuarta casilla, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Ya. A ver, en la primera se puede detener, ¿no ve? En la segunda, o bueno, en la segunda no, en la tercera sí, en la sexta también, en la décima también, ¿ok? O sea, por ejemplo, a ver, ya, son dos casos de prueba. Puedo llegar a la casilla 2 según los movimientos que hace el niño, creo. Sí, ¿no ve? ¿Puede llegar? No, no, no puede. ¿Por qué? Porque cuando está en la casilla 2 se sigue moviendo. Y si eso pasa, entonces tenemos que imprimir eso. O sea que mejor suerte la siguiente vez.
¿ok? Y si digamos, ya, en el otro caso, 3, ¿se paró en la casilla 3? Sí, ¿no ve? O sea, a ver, si digamos, estaba inicialmente en 0, ya. Se movió una vez, aquí se paró. Se movió luego 2 veces y aquí se paró. Entonces, sí llegó a pararse en la casilla 3, ¿no ve? Ah, ya. Entonces, ¿cuántos pasos dio? 2. Y según, digamos, la salida, tenemos que imprimir el mensajito Go on Bob. ¿Y cuántos movimientos hizo? En este caso hizo 2. A ver, voy a ponerlo mejor así, a ver. Ay, creo que se escucha mucho la bulla. Ya, a ver. Para 1 hizo un movimiento. Para 2 no se puede, ¿no ve? Porque se sigue moviendo. Para la casilla 3 hizo 2 movimientos y ahí se paró. Para la casilla 4 no se puede, sigue avanzando. Para la casilla 5 no se puede, sigue avanzando. Para la casilla 6 se paró. Hizo 3 movimientos, ¿no ven? 1, 2 y 3. Listo. Ahora, para la casilla 7 no se puede, sigue avanzando. Para la 8 tampoco. Para la 9 tampoco. Para la 10 sí. Y en total hizo 4 movimientos, ¿no ven? O sea, 1, 2, 3, 4. O sea, sí puede llegar a la casilla 10 y pararse ahí, ¿no ven? Ahora, esto tiene un patrón, ¿ok? Si resaltamos, hay algo. O sea, por ejemplo, podría existir, no sé, una función que mediante un parámetro te devuelva algo, pero ¿qué podríamos hacer aquí? A ver, por ejemplo, en este caso, como siempre va, digamos, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, luego sería 1, 2, 3, 4, 5, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la fórmula de la sumatoria. A ver. O, a ver, un ratito. Ya. Sí, ¿ven? Ya. A ver. A partir de aquí lanza una piedra al primer cuadrado. Entonces Bob se mueve a ese cuadrado. Luego recoge la piedra y entonces él vuelve a lanzar esa piedra dos cuadrados adelante. Se mueve, recoge la piedra y vuelve a lanzar, pero ahora a 3, luego a 4. Ya. Entonces se mueve, ¿no ve? Lanza una piedra aquí. Luego distancia 2. Luego distancia 3. Luego distancia 4. Ya entonces, mmm, prácticamente donde se para es en 1, 3, 6, 10 y 15. Y esos números marcaditos son la fórmula de la sumatoria. ¿No ve? O sea, esa fórmula que es, digamos, f de n es igual a n por n más 1 dividido entre 2. ¿No ve? Ya que si, digamos, estos valores los ponemos de parámetro, van a devolver estos. ¿Ok? Pero en los que no tienen valor 0. Por ejemplo, si f es la fórmula de la sumatoria, a ver, f de 1, a ver, 1 por 1 más 1, 2. 2 dividido entre 2, 1. Cumple. F de 2 ya. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 dividido entre 2, 3. Cumple. Ay, la huella está fuerte. Ya. F de 3. Ya. 3 por 3 más 1, 4. 3 por 4, 12. 12 dividido entre 2, 6. ¿Ok? Y ven, cumple. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
Si esto ya lo representamos de otra forma, a ver, ¿cómo sería esto? F de 1 es 1. F de 2 es 3. F de 3 es 6. F de 4 es 10. F de 5 es 15. Y a ver, uno más. F de 6 es 21. A ver, 1, ya. Y pueden haber más valores, ¿no? Pero digamos que hasta aquí, hasta mientras. Por ejemplo, más o menos esto ya tiene una forma, o bueno, lo estamos representando como, o sea, si lo ven, bueno, no es muy recomendable, pero, por ejemplo, si tuviera la forma de más arribita, ¿lo ven? Entonces, esto sería alusión a como las posiciones, ¿ok? Y lo de arriba como si fueran sus elementos a donde apuntan, como si fuera un vector, ¿ven? Más o menos yo lo representé así. Ahora, si digamos yo quisiera saber si, digamos, el X va a ser ya. Si yo me pude parar en la casilla 2 y quiero buscar aquí, no hay, ¿no ve? ¿Por qué? Sí o sí, su piedra del niño. Ah, un ratito. Am, se escucha la... ¿Qué tan fuerte se escucha la bulla? Ay, no. Por eso un rato la esperé una hora para que acabe la fiesta de al frente y con... Ah, bueno, ya. Para que hable más fuerte. ¿Se escucha o no se escucha? Am, bueno, ya. Entonces voy a hablar más fuerte. Ya. Ya. Entonces la solución ya sería ya. ¿Me paré en la casilla 2? No, no, ¿ve? ¿Por qué? Sí o sí me voy a parar en la 1, en la 3, en la 6, en la 10, en la 15, en la 21 y así sucesivamente. Pero como no me paré, porque no hay un valor 2, ¿no ve? Entonces, para 2 no hay. Ahora digamos x vale 3. ¿Me puedo parar en la casilla 3? Sí, ¿no ve? Aquí está. ¿Me puedo parar en la casilla 4? No, no hay, ¿no ve? En la casilla 10, sí, ¿ok? Entonces, voy a apagar un rato el micro ya. Ahora sí está fuerte. 2 minutos, por favor. Ya, ya. Continuando. Entonces, podemos hacer una búsqueda binaria sobre la función. Tal que si, digamos, si queremos preguntar por un X y ese valor X coincide con el resultado de digamos, un F de cualquier parámetro, si es igual, significa que hemos dado la cantidad de pasos, bueno, la cantidad de movimientos o saltos, igual al valor del parámetro. Por ejemplo, a ver, si, si quiero ver si nos hemos parado en la tercera casilla, significa que hemos saltado 2 veces. Si X vale 10 y existe, sí, significa que hemos hecho hemos hecho 4 saltos, ¿no ve? Y así sucesivamente. Pero aquí está la cosa, ¿ok? Bien, a ver, el N. Siempre hay que tener en cuenta en el juez, ah, bueno, las restricciones, ¿no? Por ejemplo, este T es cuántos elementos vamos a leer, ¿no? O sea, por ejemplo, van a haber, en el peor caso, 10 a la 5 casos. Y de cada caso, habrá un N del que tenemos que preguntar si en esa casilla nos hemos parado. Y ese N va a ser entre 1 hasta 10 a la 18. Entonces,
tenemos que aquí sí o sí usar búsqueda binaria. Bueno, una posible solución es búsqueda binaria. La otra solución es... ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. La otra solución sería una fórmula, pero es un poco más... ya, pero si aquí tenemos que hablar de búsqueda binaria, tenemos que resolverlo sí, sí o sí así. Porque aquí, miren, en este ejercicio sale que solo 378, bueno, códigos fueron aceptados. Y los demás, o está con run answer o time limit. O sea, a ver, solo viendo un ratito. Ah, ya. A 630 códigos tienen time limit. ¿Por qué? Porque intentaron, digamos, iterar a la antigüita y han tardado harto. Pues, ¿por qué? Tal vez han recorrido o han intentado recorrer 10 a la 18 veces. Pero eso es mucho. Y digamos que depende al ejercicio. Si, digamos, el tiempo límite es un segundo, en un segundo, a lo mucho puedes iterar más o menos 10 a las 7 veces. En tanto, 10 a las 18 ya es mucho. Ya, entonces ya. Continuando. Y entonces, si aquí la idea es hacer búsqueda binaria y ver si x vale el valor de un f, entonces procedemos a hacer eso. A ver. Voy a crear, a ver. Se llama Tunku. Bueno, lo ponemos nomás así. Ya, a ver. Y aquí lo voy a nombrar, a ver. Creo. Búsqueda binaria sobre una función. Ay, y a ver. Ah, ya. Algo más. Aquí vamos a hacerlo sobre una función. No es como que cada valor lo vamos a poner en un vector, ¿no? Porque si según las restricciones el valor puede ser grande y también la capacidad de un vector es también por 10 a la 7, no nos conviene. Así que cuando digamos son ejercicios así sobre una función y son valores grandes, lo haremos siempre con el tipo long, ¿ok? Pero también tenemos que ver qué variables van a tener, bueno, qué variables serán de tipo int y qué variables serán de tipo long. Por ejemplo, el t, ¿para cuántos casos? Puede ser int, pero antes que nada vamos a crear el scanner para leer, ¿no? Scanner, new scanner, ya. Creamos una variable t. Han vuelto a subir, ok, ya, ni modo, ya. Ya, habrán t casos. Lo voy a comentar. T casos de prueba. Y aquí podemos hacer un for, ¿no? Que itere t veces. ¿No ven? Ya. Ahora aquí. Aquí va, ahora vamos a ver si existe n o x. A ver si existe un x que cumpla la condición del enunciado. Ya. Aquí ya, como puede ser un valor grande, long x next long. ¿Ya? Ay, no. Ya bueno. Aquí. ¿Qué podemos hacer? Lo voy a otra vez silenciar. Mil disculpas, mil disculpas. Eh, ya se han alejado. Ya no creo que vuelvan, ya. Ahora aquí. Continuando. Ya. Ahora vamos a ver si según el cuentito, en la casilla X, el niño se separó. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una búsqueda binaria para esto. Entonces, aquí la cosa es de que no es como en el vector de hace rato, que L va a valer 0, ¿no ve? Sino aquí, de todas las posibilidades, ¿cuál sería el primer valor posible? ¿No ve? O sea, tal que digamos, dado una, bueno,
un L y un R, y digamos quiero saber si X existe, más o menos, en este caso que es una función, sea algo así, ¿no? F de L sea menor o igual que X, y X sea menor estricto a F de R. Entonces L tiene que tener el valor inicial de 1, haciendo alusión a esta primera posibilidad, ¿no? F de 1 es 1, ¿ya? Entonces, digamos L que valga 1, R que valga un valor bien grande. ¿Por qué? Porque si digamos hay una sumatoria, bueno, un F de tantos que tenga un valor aproximado a esto, entonces nos daremos por si acaso un valor grande, porque de todas formas, a ver, digamos 3, 4, 5, digamos, a ver, que tenga 10 ceros, a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ok? O a ver, ¿cuántos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien, ya. Y como aquí no vamos a manejar un vector, aquí podemos empezar a calcular la complejidad, más o menos. Sí, porque si digamos que queremos hacer búsqueda binaria, a ver, import mat.log de ese número en base 2. Y en el peor de los casos vamos a iterar como 29 veces, así que no hay problema que R sea muy grande, ¿ok? El problema sería que el R apunte a la posición de un vector, porque no va a existir un vector de ese tamaño o que apunte a una posición tan grande. Y ahora aquí, a ver, mientras R menos L sea mayor que 1, o sea, la condición de hace rato, aquí, hago como hace rato, bueno, lo que tendría que hacer es crear una variable y digamos que se va a llamar mitad, que va a ser la mitad entre el rango de L y R, ¿no? L más R dividido entre 2. Ya está. Ahora aquí, ¿cómo puedo hacer? Porque no es como que, como hace rato, ¿no? De que digamos B de mitad menor o igual que X, ¿no? No hay un vector. ¿Qué tendría que hacer aquí? A ver, aquí sabemos que la función en la que nos tenemos que basar es la de la sumatoria, ¿no? ¿Por qué? Es una función creciente, ¿no? 1, 3, 6, 10, 15, 21. Y así sucesivamente. Lo que podríamos hacer es, afuerita, modularizando un poquito, digamos long, que se llame f. Bueno, static, long f. El parámetro, un n. Y que nos retorne n por n más 1 dividido entre 2. ¿Ok? O sea, eso nos va a devolver la fórmula de la sumatoria. ¿Ok? N por n más 1 dividido entre 2, ya. Ahora aquí. Como hace rato, podemos empezar a descartar y poco a poco L y R se van acercando. Entonces sí, f de mitad, si f de mitad es menor o igual que el x que estamos buscando, ¿qué va a pasar? Entonces L se va a recortar, o sea, se va a acercar más, o sea, tendrá el valor de mitad. Caso contrario, tendrá el valor de mitad R. ¿Ok? Y poco a poco se va a empequeñecer, ¿no? Miren, o sea, es casi lo mismo, solo que en vez de basarnos en un vector, o sea, buscar en un vector, estamos buscando en una función creciente. ¿Ok? Y se halla. Ya, entonces, si quiero hacer que R sea la invariante, entonces, de lo que yo quiero suponer, que es el tamaño, entonces le sumaremos más 1. ¿Ok? Por si acaso. Ya, entonces, ya. Aquí, como al implementar de esta forma la búsqueda binaria, el posible valor tiene que estar en L al final. Entonces, si X es igual a f de L, significa que sí, el niño se paró en esa casilla. Entonces,
según el cuentito, hay que imprimir esto. ¿Y cuántos saltos dio? ¿No ve? Entonces, go on Bob. Y vamos a concatenarlo con L. ¿No ve? Y caso contrario, tenemos que imprimir el otro mensaje, que es better luck next time. ¿Ya está? Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a hacerlo correr. Serán dos casos de prueba. El primero que sea 2. No se paró en la casilla 2 porque se fue, ¿no ve? O sea, nunca aterrizó. ¿No ve? Entonces va a imprimir esto. Y ahora vamos a ver si se paró en la casilla 3. Sí, e hizo dos movimientos. A ver, con más ejemplos. A ver, 3 casos de prueba. A ver, quiero ver si se paró en la casilla 15. Sí, e hizo 5 movimientos. En la casilla 14, no. En la casilla 10, sí, e hizo 4 movimientos. ¿Ven? Ahora, a ver, el peor caso, ¿cuál sería? A ver, un número bien grande. A ver, digamos, solo un casito y, a ver, no sé, todo esto. Bueno, va a imprimir esto, pero porque se cumple esa condición de que en esta casilla tan grande no aterrizó. Pero no es como que va a tardar en mostrarnos la respuesta. ¿Por qué? Porque todo esto, a lo mucho, vimos que se va a iterar 29, 30 veces. Ahora, a ver, hasta aquí se entiende. En todo, claro. Es que por la bulla creo que no se entendió bien. ¿Se entiende cómo se está trabajando sobre una función ahora? Mm, bueno, a ver. Aquí está esto. Y entonces ahora vamos a mandar esto. Mm, Aquí está. Y ahora, como hay que trabajar solo en Java, pues bueno, hay que acostumbrarnos siempre a cada vez que peguemos código, aquí ponerle main. Ese es lo único que nos pide el juez. Creo que ya está todo. De casos. A ver. Y si me da un solo, a ver. A ver. Runner me dio. ¿Por qué? A ver. Pero no me dio tele. Entonces, aquí significa que, como ven, los valores de n no pueden ser int. Tienen que ser sí o sí long. Entonces, algo me dice que este R tiene que ser, por si acaso, un poco más grande. ¿Y va a entrar en tiempo? Esa es la pregunta. A ver. Import math. Y aquí math.log de este número en base 2. Hay 30 iteraciones, más o menos. A ver. Ahora, si ya le incrementé la cota superior, o sea, R. A ver, veremos si ahora da. Entonces, a ver. A ver. ¿Y aceptó? ¿Ok? O sea, eso es lo bueno de hacer búsqueda binaria sobre una función. Como no es un vector, te puedes dar la cota superior. No, le puedes dar un valor muy grande. Y solo viendo bueno, reemplazando, o sea, cuánto es su valor en logaritmo en base 2, o sea, es la cantidad de iteraciones que a lo mucho va a iterar, ¿no? Y aceptó, eso sería, ¿ok? Em, no influye, o sea, si quieres ver si algo se puede, entra en tiempo con búsqueda binaria, cálculalo pues con la calculadora o bueno, si tienes Python, esto es muy útil porque yo lo uso como calculadora. ¿Ya? Am, ya. Aquí. Bueno, en este caso, una opción
Es que este creo que era para mucho tiempo. Por ejemplo, tendrías que haber hecho a la antigüita a prueba y error. ¿Cuál sería el último posible valor? Y ese ponerlo como cota. O sea, por ejemplo, yo, o sea, solo digamos así, como, ¿cómo explicarlo? Am, Así a prueba y error, por eso le di primero este valor, luego este. Pero esto solo pasa, digamos, sobre funciones así, digamos. Sobre un vector, ya sabes, o sea, el tamaño del vector. ¿Ok? A ver, en el peor de los casos, a ver, no. Hasta también, hasta donde aguante una variable. Ya, ¿ven? Ya me marca error. A ver, eso otro también. Sí, entonces a lo mucho hasta aquí. Esto sería, a ver, esto lo voy a guardar y lo voy a poner en... Ahora, a ver, no, eso que está aquí, esto lo cierro, esto lo cierro. A ver, haremos uno más. A ver, ¿cómo se llamaba el otro? Allá, allá, centro, centro medio. Ya, a ver, un cachito, lo voy a copiar aquí, el título, centro medio, 1147. 1147, centro medio. Ya, a ver, ¿qué nos dice? A ver, dado una sucesión de números naturales comenzando en uno y terminando en x, definimos el centro de la misma al número que cumple con la condición de los números de la izquierda suman igual a los números de la derecha. A ver, nos da un ejemplo. Dice que la serie del 1 al 7, bueno, del 1 al 8, tiene la propiedad que los números a la izquierda del 6 suman 15 y la suma es igual a los números a la derecha del 6. Ah, ya. Entonces, a ver, según este cuentito, a ver, cuando em, digamos, un x mayúscula vale 8, entonces es como si hubiera los números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y quiere ver si en esta sucesión existe un número que sea como ¿cómo se llama? Ah, ya, como centro medio. Y en el ejemplo de la descripción está el 6. Es un centro medio. ¿Por qué? Según el cuentito, todos los números a su derecha tienen, bueno, cuando se suman, el mismo valor de los números cuando se suman, bueno, de los números a la izquierda. Por ejemplo, 7 más 8 es 15. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. Ah, ya, son iguales. Entonces, el centro medio es el 6. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos pide? Am, ya, nos van a dar eh, n números que representan, bueno, que cada n va a representar el último número de la serie. O sea, por ejemplo, si digamos es 8, bueno, va a haber una sucesión del 1 al 8. Si hay un 9, del 1 al 9. Y si hay, no sé, un 100, será una sucesión del 1 al 100. Y si en esa sucesión existe algún número que actúe como centro medio, tenemos que mostrar ese numerito. Y si no existe, mostrar no. Por ejemplo, en el 8, a ver, del 1 al 8, ¿hay algún número que sea centro medio? Sí, el 6. Del 1 al 9, no. Y entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, no, lo he creado mal. Ok, centro medio. Y aquí, ya.
Antes que nada, a ver, ¿son T casos o múltiples casos? Ah, ya. Bueno, para los que recién, digamos, se están familiarizando un poquito con el juez virtual, cuando en la entrada no te especifican cuántos casos habrá y hay hartos números, probablemente sean múltiples casos de prueba. Por ejemplo, aquí la pista que nos dan es la entrada termina cuando no hay más datos. Entonces significa que es hasta fin de archivo, o sea, múltiples casos. Cuando eso pasa, siempre digamos, a ver, siempre hay que crear el escáner, antes que nada, para leer, ¿no? ¿Dónde está? System.in. Ya. Ahora, como son múltiples casos, ya saben, ¿no? Para múltiples casos, o sea, hasta EOF, tenemos que hacer esto. Mientras, ¿cómo se llama el escáner? En este caso, SC. Y hay que poner hasNext, ¿ok? Esto va a hacer que todo lo que esté adentro vamos a leer hartas veces, o bueno, las necesarias hasta que sea fin de archivo. O sea, el juez sabrá cuándo detener un caso de entrada. Así que, bueno, aquí adentro. ¿Qué tenemos que hacer? Leer un número n. Ya, ya, estamos aquí. Ya. Ahora aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ver si de una sucesión de 1 a n hay un centro medio de forma óptima? Fácilmente podríamos iterar uno a uno y usar la fórmula de la sumatoria o algo así. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo vemos, a ver, am, a ver, ya, lo veremos de esta forma. Esto, a simple vista, es la fórmula de la sumatoria, ¿no? De la parte que está de verde, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no ve? Entonces, f de 6 menos 1 es 15, ¿no ve? Ahora, ¿cómo podría obtener la parte naranja de forma óptima? Sabiendo que, digamos, la sucesión incrementa de uno en uno, ¿no? O sea, va de el 1 al n. Podríamos hacer lo siguiente. O sea, a ver, en este caso n vale 8, ¿no ven? Porque es el último elemento de la sucesión. ¿Por qué no hacemos f de n? O sea, la sumatoria del 1 al 8. ¿Ok? O sea, a ver, en este caso, a ver, f de 8 sería, un ratito, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. 36. Ya. 36. Ya. Ahora, yo quisiera restar todo. O sea, por ejemplo, digamos que f de 8 es todo esto. Todo esto. Pero solo me importa lo de naranjado. Así que tendría que restar. ¿Con quién? Con 6, ¿no ven? Para que la resta solo nos genere lo que está de naranjadito. Entonces, sería f de n menos f de 6. Y a ver, reemplazando bien, f de n es 8. 36 menos f de 6, ¿cuánto es? 21, allá. 36 menos 21, 15. Ahí, entonces, de esa forma podemos obtener lo que es en naranjadito a base de la función. Entonces, 15. Este 15 es igual a este 15. ¿Sí? Entonces, 6 es el punto medio. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo podemos hacer esto de forma óptima? Con búsqueda binario. O sea, otra vez, algo que tiene que ver con la formulita simple, con la fórmula de la sumatoria.
Entonces, para hacerlo más rápido, a ver, static. eh, por si acaso también long, en el peor de los casos, porque eso no funciona, así que no es como que estamos sobre un vector ya. Que se llame f de parámetro un n. Ahora, ¿qué vamos a retornar? La formulita, ¿no? N por n más 1 dividido entre 2. Ya está. Ahora aquí, n. Y eso es equivalente a una sucesión de 1 a n. A ver. Ya. Entonces, voy a hacer otra copia. Sí, está bien. A ver, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. Yo quiero hacer búsqueda binaria en esa sucesión. Entonces, voy a tener un L y un R. ¿Cuál sería la primera posibilidad? Digamos que 1, porque si digamos n solo valiera 1, 1 sería un punto medio. ¿Cuál es la suma de los valores que están a su izquierda? 0, no hay nada. A su derecha tampoco, 0. 0 es igual que 0, así que 1 es un punto medio. Ya, pero ya, de forma general, entonces L valdría 1. Y R, por ser una invariante, valdría n más 1, ¿no ve? Para que la posible respuesta siempre, digamos, esté, digamos, en este intervalo, ¿no ve? Como es sobre una función, digamos, f de L menor o igual a, digamos, x es la respuesta, y x va a ser menor estricto a f de r. Listo. Ya, ahora a ver, esto lo vamos a reemplazar mejor. R valdría n más 1, 9. Por eso es la invariante. Ya. ¿Qué podríamos hacer con esta idea? Vamos a ver todas las posibilidades, o sea, de cualquier número. Por ejemplo, yo qué sé, a ver. Ya, digamos que estoy aquí. Voy a calcular cuál es su suma de sus valores a la izquierda y los de la derecha. Y voy a comparar. Y depende, digamos, si cuál lado es menor al otro, vamos a tener que reducir L o R. Entonces, ¿cómo haríamos eso? A ver. Estamos aquí. Ya. De 1 a N. Voy a crear L con el valor inicial de 1. Y R con N menos 1. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Has next, L, R más 1, ya. La búsqueda binaria. Mientras R menos L sea mayor que 1. ¿Ya está? Aquí. ¿Qué procede? Creamos para la mitad. Mitad. Esto es L más R dividido entre 2. Ahora, ¿cómo pregunto ahora? O sea, ¿cómo puedo simular esto? O sea, por ejemplo, para un valor, no sé, a ver, digamos de una mitad, ya se va a llamar la variable mitad. Yo quiero saber la suma de los valores de su izquierda y la suma de valores de su derecha, ¿ya? Y suponiendo que siempre el último elemento de los valores hacia la derecha de mitad, el último elemento siempre es el n. A ver, para lo de verdecito sería nomás f de mitad menos 1. ¿Por qué? Van a ser los elementos del 1 hasta mitad menos 1. ¿No ven? O sea, la parte de la izquierda es fácil de deducir, ¿no? De la derecha sí es como que tenemos que restar, ¿no? Porque es como que tenemos que primero saber el f de n, o sea, todo esto, o sea, de todo esto, restarle lo que hay hasta mitad, para que luego esto sea la sumatoria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? F de n
menos f de mitad. Listo. Ya. Ahora con esos dos valores, preguntamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es menor o igual? Y depende de eso, pues, L puede recorrer o R. A ver, aquí. Si, ya, la parte de la izquierda, si f de mitad menos 1 es menor o igual que f de n menos f de mitad, ya. Bueno, si la suma de la izquierda es más pequeñita o tal vez igual que la de derecha, significa que tendríamos que recorrer más a la derecha. Entonces L se va a reducir. Caso contrario, R. Listo. ¿Ahora qué? Poco a poco L y R se van a acercar. En algún punto el while va a finalizar porque su condición ya será un falso, ¿no? Ahora, aquí afuera, como siempre tenemos que tener en cuenta que la posible respuesta va a estar en L. Ya, si f de L menos 1 es igual a f de n menos f de L, ya, entonces L es centro medio. Caso contrario, hay que imprimir non, ¿no ve? O sea, si la suma de los elementos a la izquierda de L es la misma que la suma de los elementos hacia la derecha, son iguales, entonces L es un centro medio, no punto medio. Ya está. Ahora, a ver, haremos la prueba. A ver, por ejemplo, son múltiples casos, así que no hay que poner una variable que haga como que haya, van a haber t casos. O sea, diré directamente a los casos. O sea, por ejemplo, quiero ver, del 1 al 8 hay un centro medio. Sí, es el 6. Del 1 al 10, no. Del 1 al 9, no. ¿El 1 es? Sí. Imprime el 1 nomás. Y así, a ver. 6, no. El 5, no. El 4, no. El 3, no. El 2, no. O sea, hay poquitos números que en los archivos de entrada sí están, solo que son números un poco grandes, ¿ya? Ahora, a ver, esto vamos a mandar. Centro medio. Aquí era fácil deducir la cota superior, ¿no ve? Porque era, o sea, desde 1 a n. Y bueno, para la invariante, que sea n más 1. Ya. Continuando. Ya, aquí. Centro medio. Main. Esto le quito. Enviar. A ver qué tal. Y aceptó. A veces cuando digamos haces un código desde cero, pero te sale copia, a veces la solución es la única solución. Y es como que todos van a ir por esa solución y tal vez en cuestión de tiempo de ejecución sea el mismo y tal vez puede detectar copias sin querer. Pero cuando son problemas donde tienen hartas soluciones, no suele pasar eso. Por ejemplo, el de hace rato, el que se llama Tuncuña, como dije, también se puede resolver mediante una fórmula. Así que las personas pueden optar por búsqueda binaria o por esa formulita. ¿Ok? Eso sería